Por eso, a esta hora nos conectamos con el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, para conocer un poco cómo se ha dado el despliegue y la atención en esta emergencia. Señor Carrillo, gracias por estar con nosotros a esta hora, Noticias Caracol. Y la pregunta obligada, que acá más de una persona nos ha abordado en medio de todo este cubrimiento que llevamos haciendo en el Chocó, en La Guajira también, y es ¿por qué se demoran tanto en llegar las ayudas? ¿Qué pasa con la oportunidad, con una respuesta que sea realmente efectiva y contundente para la gente? Acá no dan espera. Andrés, muy buenos días. Bueno, yo le cuento que las ayudas ya se están despachando hacia el Chocó. Las primeras 10.000 ayudas se empezaron a cargar en la madrugada de hoy. Unas están saliendo vía terrestre y otras van a salir por vía aérea hacia Quibdó. Pero es importante decirles a los colombianos que Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo, donde todos los actores suman capacidades. Yo quiero destacar el trabajo que ha venido haciendo la gobernadora. Por supuesto que la gobernación del Chocó tiene muchas restricciones presupuestales y aún así, pues la gobernadora está respondiendo. Pero también, una vez se agotan las capacidades de la gobernación, entran las ayudas del gobierno nacional. Entonces, pues es entendible que las personas, los ciudadanos, no saben cuál es el funcionamiento del sistema, de la ley, y no tienen por qué saberlo, pero lo que yo sí le puedo garantizar, Andrés, es que el sistema está funcionando. Ya se entregaron las ayudas de la gobernación y en este momento se están despachando las ayudas que entrega el gobierno nacional. Pero aparte, debo decirle que ayer hasta más de las 10 de la noche estuvimos reunidos con los ministros y con las cabezas del sector para poder definir cuál va a ser la necesidad de recursos que tendrá que garantizar el Ministerio de Hacienda para atender esta emergencia. Y estamos hablando de 1.7 billones de pesos que estarían destinados a la fase de respuesta. Esta es una cifra que se construye con el aporte de todos los sectores y que debe ser garantizada para que el Estado pueda responder ante esta situación. Pero también tenemos que determinar cuál será la cantidad de recursos necesaria para atender la fase de recuperación. Una vez atendida la emergencia, una vez recuperada la conectividad, recuperados los servicios básicos, pues tenemos que comenzar a reconstruir el territorio. Director, lo saluda Natalí Ramos desde San Vicente de Chucurí en Santander, donde hay 280 familias damnificadas y 220 que deben evacuar. Hace minutos en vivo para Noticias Caracol, el alcalde del municipio, Óscar San Miguel, nos contaba que había intentado comunicarse con el gobierno nacional, pero no había logrado una respuesta. Lo invito un momento a que escuche lo que nos comentó para que sigamos conversando, por favor. Pues en vista de que no nos llamaban, alguien me suministró el contacto del doctor Carrillo, a quien conozco y respeto, por supuesto, y le escribí ayer por WhatsApp, hablé con él 2 minutos y me dijo que en 10 minutos me llamaba. Hasta ahorita, antes de las 6, recibí un mensaje para que él me ordena comunicarme con un funcionario. Entonces, hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda, desafortunadamente, del gobierno nacional, y le pido y le ruego que tenga la amabilidad, vengan hasta acá, revisen la situación y vean la magnitud del problema. Director, ¿qué tiene por decir sobre esto que nos manifiesta el alcalde? Han pasado 3 días después de la emergencia y asegura él que no han llegado ayudas y que la comunicación prácticamente ha sido intermitente. Yo debo decirle al señor alcalde que hemos estado en contacto permanente. La sala de crisis monitorea durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada centímetro del territorio nacional. Yo he estado en contacto permanente también con la gestión del riesgo de Santander y con el gobernador de Santander, con quien además, debo decirle, firmamos un convenio, tenemos un convenio que estructuramos por 10.000 millones de pesos para maquinaria amarilla. Entonces, pues yo sí debo decirle que es injusto decir que aquí el gobierno nacional no está teniendo ninguna participación. Lo que pasa es que es un trabajo, yo entiendo por supuesto que los alcaldes en medio de su angustia y de su desesperación, pues tratan de buscar, pues digamos, desesperadamente una ayuda, pero le insisto, aquí el gobierno nacional está respondiendo. Lo que pasa es que pues es imposible para mí. Yo tengo unos equipos de trabajo que están destinados a los distintos territorios porque pues yo no podría estar
todos los días, 24 horas del día respondiendo el teléfono. Entonces, aquí hay unos canales institucionales y nosotros estamos muy pendientes de San Vicente del Chucurí y de todos los municipios del territorio nacional. Entonces, pues yo me he comunicado con el alcalde anteriormente, pues puede que al alcalde le parezca poco el tiempo que lo atendí, pero nosotros como institución, como Estado, estamos atendiendo esa emergencia. Sí. Director, ¿usted dónde se encuentra en este momento? En este momento me encuentro en Bogotá y voy a salir en una hora hacia Quito a recibir al señor presidente que va a tener un evento en el Chocó. No, y le hago la pregunta porque fíjese que una de la queja que estaba haciendo el alcalde o una petición es que usted pues se desplace hacia el sitio y vemos que en Chocó pues hay una serie de necesidades, en La Guajira, y una de las críticas precisamente que le hicieron en el debate de las últimas horas en el Congreso, que muy bien usted lo conoce, es justamente esa, que no se haya usted desplazado hacia los lugares de la emergencia. Pues imagínese usted, yo la semana pasada recorrí toda La Guajira, recorrí los 9 corregimientos de La Guajira, estuve en Nazaret, estuve también en Punta Estrella, que son los lugares más remotos del país. Lo que pasa es que yo ayer tenía que atender la declaratoria del desastre y tenía horas y tenía que fijar el monto. Yo estaba en la sala de crisis durante todo el día, ayer en la sala de crisis, y los senadores lo que querían es que yo dejara tirada la atención de la emergencia para ir a escucharles a ellos sus peroratas. Yo sí quiero decir una cosa aquí ante el país, y es que lo de los senadores, particularmente de los del pacto histórico a los que les regalaron la curul, les salió la curul regalada, ¿no? Y entonces ahora ellos, en una actitud absolutamente carroñera, pues quieren instrumentalizar esto para sacarse las espinas políticas. Yo no estoy aquí haciendo política, yo estoy aquí respondiendo por la vida de los colombianos. Entonces, si a los senadores les parece que yo tengo que dejar de atender la emergencia para estar allá sentado escuchándolos, pues bueno, que me lleven a la Procuraduría. Ya dijeron que iban a compulsar copias, entonces pues tendré que asumir ese proceso, no tengo ningún problema en hacerlo, pero lo que yo sí no voy a permitir es que en lugar de estar yo concentrado en mi trabajo, pues me dedique a politiquear allá con ellos. A ellos lo que les molesta es que aquí no se les da puestos, que es lo que les gusta. Entonces, que a mí el señor Alexander Flores, que es un mandadero de Daniel Quintero, pues me venga a decir que yo no estoy haciendo nada y que soy un flojo, pues el país lo vio en ese bochornoso espectáculo que dio en Cartagena hace un tiempo. Director, pero en el pacto histórico hay carroñería política, según le entiendo. Pues ustedes la vieron. O sea, los señores del pacto histórico, el señor este del polo al que le regalaron la curul, pues sale a decir que yo no hago nada, el señor Alexander Flores, que ese sí no hace nada sino pasarse de copas en Cartagena, también sale a atacar. Pues bueno, ellos mientras están en la comodidad, es que aquí hay una cosa que es importante, vea, mientras ellos están en la comodidad del Congreso con sus salarios y sus camionetas, pues yo estoy aquí respondiendo por la vida de la gente. Eso es algo pues que ellos no entienden, porque a ellos lo que les interesa es ver cómo se visibilizan para que les vuelvan a regalar la curul el otro año. Director, muy buenos días. Luisa Fernández desde La Guajira. Mire, una de las banderas del gobierno nacional, no solo en campaña, también en el Plan Nacional de Desarrollo, fue el ordenamiento territorial. Las familias no solo de aquí de La Guajira, también de Chocó, de Antioquia, de Santander, aseguran que cada vez que llueve o se presenta una temporada invernal, pues se registran estas inundaciones y las afectaciones. En ese ordenamiento territorial, ¿cómo se va a registrar en medio de estas emergencias? Ya conocemos los recursos para atender lo inmediato, pero ¿qué se va a hacer para atender lo estructural? Pues Luisa, qué bueno que usted hace esa pregunta, porque el tema del ordenamiento territorial tiene que abrir una discusión en el país. Hoy el ordenamiento territorial en Colombia depende de los consejos municipales. Son los consejos municipales los que definen el uso del suelo. Y los consejos municipales en Colombia son venales. Imagínese usted, si es barato el Consejo de Bogotá, que pues es la más visible y la que tiene más control político, mientras el ordenamiento territorial esté en manos de los consejos municipales y los consejos municipales estén en manos de Camacol, pues aquí va a ser muy, pero muy difícil que se haga algo. Entonces, yo creo que tenemos que abrir esa discusión sobre hacer las modificaciones constitucionales que haya que hacer para que en realidad Colombia pueda tener un ordenamiento territorial que se defina alrededor de las posibilidades de riesgo, que se defina alrededor de dignificar la vida de los colombianos y no que lo definan unos viviendistas que en últimas lo único que quieren es enriquecer
a los constructores. Entonces, pues esa discusión es algo muy importante, es una discusión muy valiosa, pero sí creo que es importante hacer esa claridad. El gobierno nacional no tiene la competencia para definir cómo se utiliza el uso del suelo, es una competencia de los consejos municipales. Doctor, usted actualmente está dirigiendo gerenciando el Fondo de Adaptación, que es es el fondo que básicamente tenía como labor pues prevenir todo esto que ocurrió. Hubo muchísimos meses de sequía. ¿Por qué llegamos a las lluvias y pasa todo esto? El Fondo de Adaptación es un fondo que se creó de manera temporal para atender la emergencia de la niña 2010-2011 y es un fondo que desde el 2018 está limitado. Digamos que se le cortaron las alas a ese fondo, se le quitó la capacidad que tenía de contratación directa que tuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos y también se le quitó la posibilidad de ejecutar nuevos recursos. Fíjese usted que ya que hablamos del Senado, los senadores que lo único que les gusta es sabotear y pues por eso el Senado es una de las entidades más desprestigiadas del país. Una de las propuestas que nosotros teníamos desde la gerencia del Fondo de Adaptación en la discusión del presupuesto del 2025 era justamente liberar ese patrimonio autónomo, permitirle hacer nuevos proyectos para poder utilizar esa herramienta que es valiosa. El Fondo de Adaptación ha hecho unos proyectos importantes para esto, para adaptar el territorio. Pero pues lo que prefirieron los senadores fue ni siquiera discutir el presupuesto sin hundirlo porque les cae mal el presidente. Entonces, pues eso sí debo decirle del Fondo de Adaptación, que es una entidad que ha tenido unas capacidades, pero que hoy está duramente limitada. Una de las propuestas que nosotros tenemos y la razón por la que yo también estoy al frente del Fondo de Adaptación es que podamos en el corto plazo unir y sumar las capacidades de estas dos entidades para darle al país una institucionalidad realmente robusta y capaz de adaptar el territorio al cambio climático. Señor Carrillo, gracias por ese contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol. Lo esperamos más tarde en Quibdó para que sigamos ampliando esa conversación. Sí, señora, ya nos veremos en unas horas.